Cápsula científica sobre la embriológica del sistema nervioso, presentado por Diana Yurani Ortiz y quienes hablan Noelia Urbano López. Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos, sentimos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos o realizar cualquier actividad, tiene un origen o una función en nuestro cerebro. A lo largo de esta cápsula hablaremos de la corteza cerebral, sus capas y las diferentes estructuras que componen y dan funciones y que contienen a llevar a una de ellas. Corteza, tipo, partes y funciones. Con la corteza vemos, oímos, olemos, tocamos. El ser humano recibe una gran cantidad de diferentes estímulos que experimentamos a través de los sentidos. Sin embargo, lo que nuestros receptores sensoriales captan son solamente y únicamente datos crudos. Necesitamos ser capaces de juntar los datos percibidos e integrarlos por tal manera de que tengan sentido. De ellos se encargan diferentes núcleos como el tálamo, así como también áreas cerebrales como la corteza asociativa. De esta última se tratará el artículo que vamos a ver. La corteza asociativa y sus funciones. Denominamos corteza asociativa a la parte de la corteza cerebral, la parte más externa de visible del encéfalo, encargada principalmente de asociar y vincular entre sí a las diferentes informaciones procedentes de regiones cerebrales encargadas de los diversos sentidos o de poseer los programas necesarios para la realización de movimientos. Existen varios tipos de corteza asociativa. Primera, corteza asociativa unimodal. Se trata de aquellas áreas que se vinculan al procesamiento e integración de información sensorial o motora. Permiten, entre otras cosas, el reconocimiento e interpretación de los estímulos. Corteza asociativa multimodal. Este tipo de corteza se encarga de integrar las informaciones de diferentes modalidades sensoriales, permitiendo la interpretación del entorno, la planificación y ejecución de operaciones mentales o conductas. Corteza asociativa supramodal. Este tipo de corteza asociativa se diferencia de las anteriores por el hecho de que no trabaja directamente de la información de ninguna modalidad sensorial, sino de que se vincula a aspectos continuos y cognitivos, a menudo de que se considera multimodal. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia al extracto exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está conformada por 6 capas de células y cada una de ellas con una función correcta y específica. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva escultural como Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva escultural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar 3 clases. Estas serían arquicorteza, que es evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo, la arquicorteza, que está encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos que responden de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Isocorteza o neurocorteza.
Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral, como se mencionan anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización de funcionar diferente y ha sido originada en un momento de evolución humana diferente. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo en nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Estas capas se dividen como capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna o capa ganglionar. Capa multiforme o polimórfica. Sus áreas y sus funciones, además de los tipos de corteza y las capas que lo conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, que según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta, hay varias clasificaciones de corteza y de áreas, que la primera sería área sensitiva. Esta área sensitiva se compone de área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa, área auditiva y área gustativa primaria. La segunda área sería la motora. De esta área nos basaríamos a la área motora primera y área del lenguaje de Broca. La tercera área es la área de asociación. El área de asociación finalmente es la más indicada para asociar aquellas cosas que hacen posible la existencia. Son funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de emociones, la capacidad de razonar, la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Tipos de neuronas. ¿Qué son las neuronas? Son células del sistema nervioso especializadas en la recepción de estímulos y conducción de impulsos nerviosos por medio de la estabilidad electiva de su membrana plasmática. Tipos de neuronas. Neuronas funcionales. Se informan sobre lo que sucede dentro y fuera del organismo. Neuronas motoras. Obtienen información de otras neuronas, a su vez transmiten órdenes a los músculos. Interneuronas. Solo se encuentran en el sistema nervioso central y conectan una neurona con la otra. Neuronas unipolares. Poseen un solo proceso protoplasmático. Son propias de organismos invertebrados, pero podemos encontrarlas en la retina del ojo humano. Neuronas bipolares. Poseen dos extensiones que portan del soma celular. Son comunes de encontrar en las vías sensitivas de la vista, el oído, el olfato y el gusto. Neuronas multipolares. Se caracterizan por poseer un solo axón y muchas dendritas que pueden organizarse directamente desde el soma. Cabe destacar que la mayoría de las neuronas pertenecen a este tipo. Neuronas según la dirección de impulso. Neuronas aferentes. Células receptoras que reciben y envían información desde los órganos y los tejidos hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes o motoras. Envían impulsos del sistema nervioso central hacia los músculos. Neuronas estrelladas. Son neuronas muy pequeñas y se caracterizan por tener forma de estrella. Su diámetro es de 8 micras. Neuronas piramidales. Se caracterizan por tener forma de pirámide y su diámetro es de 10 a 50 micras. Ácido fólico, también denominado folato o vitamina B, se utiliza como suplementación durante el embarazo para prevenir malformaciones en el tubo neuronal del feto.